Muchas gracias, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Vamos a platicar del encuentro Estados Unidos-China, pero desde una óptica, sí política, por supuesto, pero también tecnológica, con una voz que en lo personal ustedes lo saben, lo respeto y admiro mucho, además de un enorme aprecio, pero que además ha sido uno de los puntuales en hablar de inteligencia artificial, de las empresas, en fin, de todos estos corporativos tecnológicos, y que vale la pena entender si vivimos un desplazamiento tecnológico o ¿a qué nos estamos enfrentando con China y Estados Unidos? ¿Se vive una guerra tecnológica? Mi querido Daniel Marmolejo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy contento de saludarte, querido Jesús, en este espacio que reviste trascendencia para el país en momentos que son muy importantes para el mundo también. Muchas gracias, querido amigo. Gracias a ti por engalanarlo y siempre estar con nosotros cuando te pedimos, por supuesto, tu sabiduría en estos puntos. Oye, pues por ahí comenzaría. Guerra tecnológica, desplazamiento tecnológico. ¿Cómo leemos lo que hemos visto en las últimas horas entre China y Estados Unidos? Quisiera decir, para empezar, que estamos en una guerra de desacoplamiento tecnológico que por ahí del año 2018 se destacó marcadamente cuando fue detenida la hija y directora financiera de Huawei, la hija del fundador de esta empresa china muy importante en Canadá, la cual estuvo 3 años en prisión domiciliaria y Estados Unidos la perseguía por operaciones comerciales que esta empresa había tenido con Irán. A partir de ese tiempo, Estados Unidos empezó a establecer un eje de posicionamiento en el mundo, incluyendo nuestro país, Reino Unido. Prácticamente no hubo un lugar en donde intentaran desacreditar a las empresas chinas tecnológicas, particularmente a Huawei, y se da esa guerra de desacoplamiento porque por un lado Estados Unidos ha mantenido una hegemonía en los microcircuitos y sobre todo en los microprocesadores. Y por el otro lado, China ha mantenido un eje tecnológico vanguardista en materia de redes de datos y de la red 5G, que es la que hoy domina al mundo. Esta guerra de desacoplamiento tecnológico no se podía resolver solamente por la vía política, sino que había que hacer otros nuevos frentes. Como nosotros sabemos, Taiwán ha sido un puntal fundamental y un enclave para Estados Unidos porque una empresa tecnológica que es TSMC, que es una empresa que empezó a funcionar en la década de los años 80 con su fundador, el ingeniero Morris Chang, quien logró a través del financiamiento tanto de Philips Corporation, esta empresa de origen holandés, junto con el gobierno de Taiwán, que es un gobierno que se ha mantenido en rebeldía con China, empezar a fabricar para la empresa Intel los primeros microprocesadores a través de una agresiva estrategia de negocios. Este ingeniero Morris Chang venía de Texas Instruments y él había propuesto que en Estados Unidos se lograra pues desarrollar una ciudad financiada internamente en los Estados Unidos para el desarrollo de chips. Sin embargo, no tuvo eco y fue así como él lo hizo en Taiwán, pero era necesario que pues tuvieran el respaldo financiero y se logró por parte del gobierno de Taiwán, que ha mantenido, y como todos sabemos, pugnas históricas desde mediados de la década de los años 20 con China a través de muchas guerras que posteriormente se radicalizaron sin que hasta el momento Taiwán tenga un reconocimiento internacional como un estado independiente. Y China lo señala y lo adjudica históricamente como parte de sus territorios. Sin embargo, la empresa TSMC, que actualmente debe proveer más del 70% de los microcircuitos en escala de altísima integración, en donde ya se superó el nivel de concentración tecnológica de 3 nanómetros pues toda esta tecnología que se encuentra en los teléfonos celulares y que está avanzando hacia el nanómetro, ha dependido de otra empresa que es la ASML.
Esta empresa es la que produce las máquinas con las cuales se realiza la fotolitografía ultravioleta, que es la de más alto nivel para el desarrollo de los microcircuitos. Entonces, la producción industrial depende de la fabricación de estas máquinas y depende del diseño que se planifica en Estados Unidos con empresas como Intel, Motorola, Apple, Nvidia, principalmente para todo el desarrollo de los microcircuitos. Entonces estamos hablando de una estrategia o de una geoestrategia tecnológica que es muy avanzada en el mundo, con un enclave geopolítico en Taiwán, que es fundamental para que esto pueda suceder. Sin embargo, China, que ha reclamado permanentemente este territorio, ha optado por una estrategia para triplicar el salario de los ingenieros de TSMC y quitárselos a esta empresa y llevárselos a las empresas chinas que son competidoras, pero que todavía no alcanzan ese nivel tecnológico de very high scale of integration, la muy alta escala de integración que tienen. Pero Estados Unidos, desde el gobierno de Biden, decidió hacer inversiones muy importantes para que se desarrollaran los microcircuitos no en Taiwán, sino se pudieran desarrollar en Estados Unidos. Hoy estamos en el medio de una visita de Estado, que también es una visita de la cúpula empresarial tecnológica norteamericana. Entonces aquí no vemos necesariamente a un Kissinger, no vemos a los secretarios de Estado tradicionales, sino estamos viendo a los tecnólogos que empiezan a definir el nuevo mapa a partir de que después de la guerra de desacoplamiento sucedió pocos meses después, pocos años, la Guerra Fría de la inteligencia artificial. Y esta Guerra Fría de la inteligencia artificial ha tenido acciones políticas restrictivas en Estados Unidos que han dañado también el desarrollo comercial de empresas como Apple, como Hewlett Packard, como las grandes tecnológicas que proveen equipos para el mundo, debido a que ha habido sanciones, ha habido limitaciones, ha habido un tipo de barrera para los mercados de los microprocesadores y tratar de limitar que China sea, aunque dependen todos de Taiwán, el principal fabricante de equipos que nosotros adquirimos de forma regular, porque además se vino a imponer un modelo que es el de la obsolescencia programada. Entonces nosotros estamos marcados por una especie de minería sobre nuestras vidas, sobre nuestros ingresos, para estar comprando y reemplazando esta misma tecnología en un mercado frenético que no se puede detener. Sin embargo, con las restricciones se detuvo y esto ha afectado la cadena de suministro y también ha afectado que, pues en este momento, quien aún teniendo dinero decida comprar un equipo, lo encuentre de entrega inmediata, como venía sucediendo. Y bueno, y entre la guerra de los aranceles, la guerra fría de la inteligencia artificial, que significa la construcción de centros de datos, la elaboración de software especializado para desarrollar trabajo en inteligencia artificial, y radicalmente y progresivamente la sustitución de fuentes de empleo por estas tecnologías donde la mayoría de las áreas se ven afectadas en el mundo. Y junto con la guerra de desacoplamiento tecnológico que yo he mencionado, nos encontramos también en una guerra caliente entre Israel, Estados Unidos, atacando a Irán, perpetrando un genocidio en Gaza, atacando Líbano, atacando Siria, y de guerra híbrida, pues hacia América Latina, como lo que se está viviendo en México y en otros países. Entonces, no es para nada irracional y fuera de lógica hablar de que estamos prácticamente en la Tercera Guerra Mundial, aunque China y Estados Unidos no mantienen una guerra con ejércitos, con fuerzas militares de manera evidente, la hay en el campo tecnológico. Esta visita
también tiene mucha trascendencia porque China fue el principal poseedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, China se había apropiado de la deuda de los Estados Unidos y en 2023 se deshizo de 50.800 millones de dólares. En 2024 de 57.300 millones de dólares. Entre 25 y 26 van 700.000 millones de dólares y actualmente, a pesar de que sigue siendo el segundo tenedor de deuda de los Estados Unidos después de Japón, China pues prácticamente está en una política de preferir adquirir oro, desarrollo tecnológico, invertir en otras naciones y no obstante pues tiene una capacidad económica también respaldada en dólares de reserva de alrededor de 3.4 billones de dólares, pero no en deuda, sino físico, lo que le permite a China seguir realizando operaciones en dólares. Entonces, por donde nosotros lo podamos ver, desde el enfoque histórico, cuando Deng Xiaoping visitó el presidente de China, Estados Unidos, del 8 de enero al 5 de febrero de 1979, una visita de 9 días que pues le significó visitar en el estado de Texas una estación de la NASA, en el estado de Georgia una instalación de la empresa Ford. Hoy China prácticamente compite a la par con la NASA, compite a la par con las empresas estadounidenses y con la propia Tesla. Las empresas norteamericanas dependen de China y al señalar yo el aspecto de la guerra, eh, también significa que China ha podido realizar con todos los ataques contra Irán, que además es un socio estratégico de China y de Rusia, y de los ataques y el genocidio en Gaza, y de los ataques también hacia Líbano y Siria, ha podido analizar de manera muy eficiente las capacidades militares de Estados Unidos. Por lo tanto, hasta este momento nosotros pudiéramos decir que hay una preocupación muy seria en Taiwán por esta reunión que pudiera resultar en el está muy bien. Quédate con Taiwán, vamos a desacoplar nuestras empresas tecnológicas y queremos a TSMC, la cual nunca aprobamos en 1985-87 en Estados Unidos para llevarnos esta tecnología. Resuelve tú tu problema y aprovechando el hedonismo, aprovechando el geocentrismo personificado en un sujeto que es patológico como lo es Donald Trump, el discurso de Xi Jinping comienza diciéndole, qué bueno, estás dándole orden a América, ¿no? Estás creando un nacionalismo, te felicitamos, pues nosotros también. Y esto significa que arréglate con Norteamérica y eso significa México, eso significa Honduras, eso significa Venezuela. Y por el otro lado, liberemos el estrecho de Hormuz, yo lo necesito, ¿no? Pero me tienes que comprar petróleo a mí porque ahora Estados Unidos le quiere imponer, ok, me vas a vender tecnología integrada en la cadena de suministro automotriz, tecnológico, diverso. Está muy bien, pero me vas a comprar el petróleo a mí y no se lo vas a comprar a Irán. Y por el otro lado, ese discurso de Xi Jinping significa el desmadre que tú vayas a hacer en Norteamérica, a lo que tú le llames Norteamérica, incluyendo el Golfo de América, entre comillas lo pongo, significa que nosotros no tenemos ningún problema de actuar en ese sentido en Taiwán. Entonces, tiembla Taiwán porque Taiwán ha sido no solamente el enclave geoestratégico de Estados Unidos contra China, sino el gran productor de la tecnología que hoy vemos en el mundo. Y por el otro lado, hay una preocupación naturalmente en Irán, hay una preocupación en México, hay una preocupación en el mundo y desde luego también en Europa por el reacomodo de la cadena de suministro, porque bien debo de decir que Estados Unidos ha sido muy afectado con las sanciones que le ha impuesto al mundo. Oye, querido, en ese marco se vuelve realidad una pesadilla, incluso para Silicon Valley, porque uno pensaría, pues Silicon Valley, temor a los movimientos sociales no los tiene por lo que bien dijiste, ¿no? De este consumismo, hedonismo, de este ritmo frenético de consumo digital que te tiene domado en el escroleo. No le teme Occidente porque pues Occidente
Japón, Alemania están totalmente sometidos a los Estados Unidos, pero aquí parece, tú corrígeme, que está ahí ya alguien que puede hacer lo mismo que ellos sin depender en un momento dado de ellos, aun y cuando están perfectamente interconectados por todo lo que ahorita nos has planteado magistralmente. Estamos también ante esa situación en donde se presenta ya la peor pesadilla para los Estados Unidos, particularmente en este ámbito, como bien lo dices, de una guerra tecnológica como tal. Fíjate que a partir de la guerra de la inteligencia artificial, cuando empresas chinas que utilizan tecnología no de última generación, sino de generación intermedia, o sea, no la de hoy, sino la de hace 3 días, como tecnologías de 5 nanómetros, que no han sido tan restringidas y de las cuales China se ha abastecido, logran desarrollar modelos de inteligencia artificial de código abierto, fue cuando OpenAI empezó a temblar. Entonces, estas empresas como Palantir, como Google, Nvidia, empezaron a desarrollar una nueva estrategia de reacomodo bélico para tratar de soportar los embates comerciales que empezó a tener Huawei en todo el mundo y que nosotros consumimos también productos chinos de este tipo. Hay módems Huawei, hay monitores Huawei, hay computadoras Huawei en México y hay muchos vehículos chinos también. Ellos consideraron que era conveniente establecer ya la guerra caliente para tratar de mantener una hegemonía de la inteligencia artificial por sobre la inteligencia artificial destinada para fines productivos de entretenimiento. Entonces hay una nueva forma de acoplarse tecnológicamente para tratar de soportar esta crisis. Esta forma de integración o de convergencia entre corporaciones, tecnologías y estrategias, incluso culturales, se dieron de manera muy precisa en la década de los años 90, cuando en el gobierno de Bill Clinton el modelo tecnológico satelital y de avance digital que se venía dando con el inicio de la época del Internet de forma masiva, y las empresas telefónicas y las empresas de comunicación venían logrando dentro de Estados Unidos, lo desdoblaron a nivel mundial. Y fue muy fructífero el fenómeno del Global Information Infrastructure, la infraestructura global de la información, que significó también la globalización de la cultura norteamericana, que penetró sin ninguna barrera en todos los hogares del mundo. Ya venía sucediendo desde muchas décadas atrás, desde los años 60, pero esto fue tan abrumador y tan masivo que las tecnologías alcanzaron a mayor cantidad de personas y el fenómeno cultural transitó muy libremente durante todo este tiempo que confluye con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy esta visión es importante, pero hay mucha competencia en los mercados porque también está Corea, Corea del Sur, porque también está Japón, porque Europa está tratando de no ser autodestruida por malos gobiernos y malas políticas que también se alinearon a los acuerdos con Estados Unidos, pero tenemos que poner como ejemplo Japón, pudiéramos poner a Corea del Sur y pudiéramos poner a la India dentro de estos ejemplos de desarrollos tecnológicos abarcantes, globalizantes, en tanto que como la competencia es muy fuerte, lo ves en el mercado hasta de los televisores, donde puedes adquirir un televisor chino, puedes adquirir un televisor coreano, puedes adquirir, ya casi europeos no hay, hubo todavía hasta hace unos 20 años Philips, donde los televisores gringos ya no te compras un General Electric, ni siquiera un refrigerador General Electric. Entonces, toda esta congestión en un mercado que lo llamaríamos nosotros el mercado de consumer electronics, el mercado de consumo que es el mercado común, pasaría finalmente al mercado de la guerra. Y es allí en donde está el otro dilema y no podemos quitar, más allá de los intereses empresariales, corporativos, de las Big Tech, de todas las que se reunieron en China, que detrás de ellos está para el mundo el fantasma de la guerra
por sobre los avances tecnológicos y los acuerdos territoriales, extraterritoriales y casi supraordenados. Esto tiene más importancia como reunión que la Asamblea de Naciones Unidas, la última o la próxima, y tiene más trascendencia que la reunión pasada del G7 y de la que venga. Aquí es donde está la trascendencia. Aquí Bilderberg es una basura, aquí todas las ideas conspiranoicas no sirven de ni madres. Esta es la verdadera reunión donde se van a fajar y donde tiene que haber algún tipo de resultado geopolítico, geoeconómico para el mundo. Mi querido Daniel Marmolejo, de verdad siempre es un placer escucharte y siempre te estamos muy agradecidos de que colabores con nosotros, con tus puntos de vista muy, pero muy apreciables y sobre todo que nos dejan mucho aprendizaje. Muchas gracias, querido amigo. Querido Jesús, solamente una reflexión. La visión de China respecto al mundo no es la misma visión de Estados Unidos. Estados Unidos está apuntando a la guerra y está apuntando también a la guerra híbrida. China tiene una visión de la biomímesis, una visión de la naturaleza, una visión más que la trascendencia de la acción. Los chinos creen en la inmanencia de la transformación. Nos veremos pronto, Jesús.